8:35 de la mañana. Nos acompaña a través de la línea telefónica Javier Bolaños Aguilar, quien es el secretario ejecutivo de la CEAGUA en Morelos. Muy buenos días, Javier. Sí, buenos días, Juanjo, qué gusto saludarlos, Carlos, muy buen día. ¿Qué pasó, Buen día. Javier? ¿Quieres hacer casting para el trío Los Chairitos que se acaba de conformar? Luego me platican para saber si me conviene. Tú toca las castañuelas. Oye, las lluvias, de nueva cuenta, es el tema con el que nos gustaría arrancar después de la tormenta de anoche. ¿Cómo están nuestras presas, Javier? Bien, la verdad es que el comportamiento de las presas es, digamos, está en un estatus normal. Los datos que tenemos por parte de Conagua es que andan entre el 75 y el 80% en su capacidad de almacenamiento, pero con la operación normal que se hace todos los días, pues estos niveles se van manteniendo, no hay ningún riesgo ni de desborde, ni de afectación a ninguna comunidad, todo está en orden en ese tema. Oye, y justo dentro de los programas que el gobierno estatal trata de implementar en esta nueva administración, es precisamente el mejor aprovechamiento de estas aguas de lluvia. Sí, claro, no nos olvidemos que el año pasado pues fue una temporada, primero de secas muy fuerte, que generó inclusive pues fuertes presiones y manifestaciones por parte de los productores del campo exigiendo atención, y luego vino la temporada de lluvias que también fue totalmente atípica, que provocó muchos desbordamientos, situaciones muy complicadas, sobre todo en zonas urbanas, por ejemplo Yautepec, el río que atraviesa la ciudad, pues generó daños muy importantes, pero en este año la temporada de secas la logramos pasar más o menos bien, y ahorita la temporada de lluvias, con los trabajos que hicimos de prevención y que seguimos haciendo con trabajos de desasolve preventivos en zonas que detectamos que pueden tener cierto riesgo, pues nos han permitido también manejar de una manera más o menos adecuada este temporal. No estamos exentos de algunas complicaciones que se han presentado, pues se han atendido todas de manera muy puntual. Oye, este proyecto federal del gobierno federal ProAgua ha llegado a Morelos. Hay una inversión importante en la materia. Cuéntanos cómo arranca en la entidad. Pues mira, te platico dos cosas. Primero, sí estuvo el día de antier aquí el director de la Comisión Nacional del Agua, el licenciado Efraín Morales, presentando ya las acciones concretas de obras y proyectos que ya estamos empezando a ejecutar en Morelos. Es una inversión de más de 135 millones de pesos que están concentradas en 20 municipios del estado. 16 municipios no pudieron entrar a este programa por diferentes razones, porque no pudieron integrar los expedientes a tiempo, porque no consiguieron el recurso, la contraparte correspondiente, porque no había proyectos, en fin, por una serie de razones entendibles, porque pues no se nos olvide que los gobiernos municipales arrancaron ese mismo año, ¿no? En el mes de enero, y eso generó alguna complicación, pero también se van a hacer obras y proyectos en estos municipios con recursos del Estado. Las obras que se anunciaron el día de antier son consecuencia de aquella firma del Acuerdo Morelense por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que hizo nuestra gobernadora en el mes de enero de este año, que por cierto por ahí había algunas voces que decían que pues muchas firmas de convenios, pero lo que se buscaba eran acciones concretas, y eso es lo que ocurrió el día de antier. Ya arrancamos en Cuernavaca, por ejemplo, estamos ya iniciando la perforación de un pozo de agua potable en la colonia Tepeyac, vamos a hacer drenaje sanitario en la zona del Universo, aquí en el oriente de nuestro municipio. En Tepoztlán vamos a hacer obras de agua potable, en Azochiapan vamos a hacer obras de agua potable, en Xochitepec vamos a construir una planta de tratamiento, en fin, va a ser una agenda muy fuerte, porque el compromiso es que a más tardar en diciembre o principios de enero tengamos concluidas estas obras. Y por otro lado, pues decirte una primicia para ustedes. A ver. Después de que se fue el director, el día de ayer estuvimos trabajando un rato con la Comisión Nacional del Agua, y esos 35 millones de pesos ahora se vuelven 137 millones de pesos. No. ¿Y cómo se logró? ¿Cómo? Nos están mandando... ¿Quién hizo ese milagro, tú? Digamos que al final, la pregunta que nos hicieron fue, tenemos tanto recurso extra más para ustedes, que nos presentan los proyectos ejecutivos, y ya los teníamos, o sea que jalamos 2 millones de pesos más, 1 millón federal y 1 millón de contraparte, para zonas rurales y comunidades indígenas. O sea que la verdad que la agenda que se viene en... O sea, de 30 y tantos a 100 y pico.
de 135 a 137 millones de pesos. Sí, 2 millones más, pero además nos cuentas en para Navidad te voy a zonas... poner a ti en el nacimiento. En el nacimiento, cabrón. No, y sí, orientados específicamente Zonas prioritarias. para zonas rurales e indígenas. O sea, van directamente estos recursos destinados a estas zonas, que además también debo comentarles que el programa, digamos, vertebral en materia de agua y saneamiento en el Estado, que vamos a estar trabajando en el sexenio, precisamente está orientado a atender aquellas zonas que por alguna u otra razón pues se han quedado rezagadas en estos temas, ¿no? Recuerdo que hace algunos tiempos platicando con ustedes, ya hablaba que inclusive aquí en Cuernavaca y en zonas urbanas importantes hay colonias que no cuentan con red de agua potable, generó alguna polémica, pero es que es la verdad. Inclusive hay regiones donde se considera que la cobertura del agua está al 100% porque tienen red, pero lo que no tienen es agua, reciben el agua una o dos veces al mes, y esto no es contar con el servicio, ¿no? Por supuesto, y sobre todo con las nuevas colonias, ¿no? Hablando de la zona metropolitana. Exactamente, y aquí también buscar, que eso también es importante decirlo, las inversiones se van a orientar siempre en un plano de un crecimiento ordenado. Yo sí estoy muy convencido, nosotros creemos que el crecimiento de las zonas urbanas y de cualquier comunidad, que es inevitable, debe tener un orden con un criterio ecológico. No podemos permitir que crezcan o que se incrementen las viviendas en zonas donde la disponibilidad de agua es muy limitada. Más bien hay que ir buscando la forma en que el crecimiento se ordene para poder atender de mejor manera las necesidades de la gente. Pero Agua va encaminado a llevarle agua potable a todos los municipios, va para saneamiento y también, por supuesto, hablabas de las plantas tratadoras, ¿es Xochitepec y algunos municipios más? Sí, claro, y aquí también decirlo, en Morelos se calcula que entre el 20 y el 25% del agua que se consume, que se utiliza, recibe cierto tratamiento, es decir, de cada 10 litros de agua que se consumen, 2.5 se tratan, el resto se vierte a las barrancas, a los ríos contaminadas, y con el efecto ambiental negativo tan importante que esto representa. Estamos invirtiendo muy fuerte en rehabilitar y construir nuevas plantas de tratamiento para elevar el índice de tratamiento del agua que estamos tratando. En Cuernavaca, por ejemplo, y aquí yo le hago un reconocimiento al gobierno municipal porque están aportando recursos para que construyamos colectores e incrementemos el volumen de agua que vamos a mandar a la planta de tratamiento de Capalcingo, y con esto, pues, recordemos que estamos nosotros aguas arriba, digamos, en el estado, pues vamos a mejorar el saneamiento del río Patalacó y consecuentemente pues vamos a empezar a disminuir la afectación ambiental que estamos generando. Una pregunta, Javier, nosotros en el trienio pasado en Temisco le avanzamos mucho para aumentar la capacidad de captación de la planta El Rayo. Pasamos de un 40-45% a un 60% de su capacidad, haciendo algunas obras de interconexión del drenaje, pero había algo que nos hicieron ver los productores y que nos llamó mucho la atención. ¿Qué sentido tiene sanear el río Patlaco si más abajo en Xochitepec pues se volvía a ensuciar porque no se trataba? Y ellos plantearon una propuesta que me pareció va de la mano con la visión que trae la presidenta de la República y la gobernadora de la reutilización del agua tratada, con cárcamos de rebombeo que bombeen el agua más arriba y se incorporen al sistema del distrito de riego digamos, los diferentes canales que hay para riego. ¿Esto ya lo tienen contemplado en el mediano plazo? Sí, claro. De hecho, el caso específico de Temisco, esta región, pertenece al distrito de riego 016, que también el día de antier se anunció que se arrancan ya las obras para su tecnificación. Y parte de esas obras tiene que ver precisamente con lo que comentas, Carlos. Se trata no solamente de sanear, de darle cierto tratamiento al agua que estamos utilizando, sino de buscar su reuso. Y no hay mejor forma de hacerlo que conduciendo esa agua ya tratada a las zonas de cultivo. Con eso ampliamos la superficie parcelaria cultivable, es agua de una altísima calidad para riego. Hay partes en México, sobre todo en el norte del país, donde esos volúmenes de agua se le cobran a los productores y generan un ingreso muy importante a los organismos operadores o a los municipios. Aquí en Morelos lo que queremos hacer es iniciar con esa cultura del reuso del agua
para poder generar, digamos, un ciclo, ganar, así lo digo yo. Estamos limpiando el agua, se está reutilizando para incrementar la producción agrícola y consecuentemente evitamos la contaminación. Oye, Javier, digo, la verdad, yo llevo escuchando pues 22, 23 años lo mismo. Digo lo mismo porque... No, los últimos 6 años no escuchaste nada. No escuché nada, cabrón. Pero ya me ha jodido mi inspiración, ya no puedo. Ya se le olvidó. Me puso en mi cruda realidad. No, pero, en serio, yo les escucho siempre el tema del agua, que vamos, que no pueden ir contaminadas a nuestras barrancas, que tenemos que recuperarlas, que sirven para el riego del cultivo y tal, pero ¿se va a hacer de verdad tú, Javier? ¿Vamos a lograr de una vez por todas eso que tanta necesidad tiene Cuernavaca y todo el estado? Por supuesto, Juanjo, por supuesto. Lo que no es medible no es calificable. Nosotros vamos a estar reportando semana por semana, por supuesto, a la gobernadora y también a la opinión pública, de cuáles son las obras y proyectos que estamos arrancando, los avances que estamos teniendo, cómo impactan en estos índices que te acabo de comentar, por ejemplo, el saneamiento de agua, que en Morelos se considera que es del 20-25%, pero también vamos a reportar cómo mejoramos la cobertura de agua potable, cómo mejoramos el servicio del agua en las comunidades, cuánta gente estamos beneficiando, en fin, va a ser, inclusive, debo decirlo, porque también ayer me lo preguntaban, ¿por qué hasta ahorita estamos arrancando? Lo que ocurre es que la gobernadora Margarita González Arabia nos pidió que buscáramos alianzas con el gobierno federal para incrementar nuestro presupuesto, para incrementar las metas. La capacidad, y así, ¿no? Así lo hicimos. Todo nuestro presupuesto está, digamos, combinado con el presupuesto federal, y las reglas del gobierno federal pues son muy puntuales, y precisamente ahorita en el mes de julio marcaban como el arranque físico de las obras, que es lo que se anunció el día de antier. De un presupuesto que teníamos, que nos hubiera alcanzado para hacer, 8 o 10 obras importantes, pues prácticamente lo duplicamos. Vamos a hacer 27 obras de muy buen nivel, más aparte las que vamos a generar con recursos de otro origen, todos con la visión, insisto, de buscar que esas regiones, que esas comunidades que al día de hoy, después de muchísimos años de existencia, siguen sin contar con el servicio de agua, mucho menos drenaje, pues que empiecen a contar con esos servicios. Y la verdad que yo lo digo con toda claridad y por experiencia también, cuando tú le haces una obra de agua a una comunidad, le cambias literalmente la vida. Sí, claro. Sin duda, y ojalá que pronto dejemos hablar justo de eso, de comunidades que no tienen acceso al agua. Entonces son Cuernavaca, Xochiapan y Tepoztlán donde arrancan estas obras. Pues estamos arrancando ahorita, y la próxima semana ya estaremos en otros lugares, Jiutepec, por ejemplo, en Coatlán, en Ocuituco, en fin, son 20 municipios donde vamos a estar trabajando en estas semanas, y como les comentaba también hace un rato, la meta es, a más tardar en diciembre, principios de enero, estar con esta cobertura al 100%. Muchas gracias por compartirnos la buena noticia. Muy buenos días. No, hombre, Viri, muchas gracias a ti, Juanjo, Carlos, gracias por la oportunidad, y ahí luego les mando el cheque de los honorarios correspondientes. Oye, traemos una encuesta. Acabamos hablando de agua, visitamos Teques el lunes. Está Juan José en un reto. ¿Lo aventamos del bungee, del paracaídas o solo lo ponemos a esquiar? Yo creo que lo aventamos del bungee y luego vamos por él. Muy bueno. Después de desayunar vamos por él. Muy simpático. Gracias, muy bien, Bolaño. Te lo guardo. Abrazo. Te lo guardo. Abrazo, Javier. 7:49.